a todos quienes nos acompañan a través de los canales de redes sociales del Estudio Jurídico Guzmán y Asociados, y además el grupo o la comunidad de derecho laboral, que también tenemos, que se llama la estabilidad laboral, es un derecho. Nuestra misión o nuestra intención es la divulgación de información de interés para todos aquellos quienes comparten con nosotros todas estas entrevistas, conversatorios que estamos realizando. El día de hoy tengo el agrado de presentarles al doctor, abogado, Danilo Icaza Ortiz. Él es un profesional con más de 17 años de experiencia asesorando empresas públicas y privadas en diversas áreas, principalmente en contratación pública y control gubernamental. Su formación académica, además de ser abogado, él ostenta una maestría en propiedad intelectual por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, además de una especialidad en contratación pública y control gubernamental por la Universidad de Guayaquil. Su experiencia profesional, además de la mencionada, es de haber sido asesor jurídico en varios gobiernos autónomos descentralizados municipales, así como que ha ocupado cargos de alta dirección y gerencia en varias empresas públicas constituidas por la función ejecutiva. Actualmente es socio director de la firma Icaza Ortiz Abogados, donde concentra su práctica profesional en asesoría legal a empresas en los sectores de la agroindustria, la minería y los recursos naturales, proyectos inmobiliarios y de infraestructura, así como corporaciones del ámbito cultural y organismos deportivos. Además, su actividad académica no solo se constriñe a la acumulación de títulos de posgrado, sino también es miembro comunitario del Observatorio de Contratación Pública de España, docente de las Universidades del Pacífico, SPAE, UES, de las Artes y Casagrande, instructor en seminarios de contratos públicos, de legislación de control y derecho administrativo, y el día de hoy nos honra con su presencia. Danilo, ¿cómo estás? Es un placer tenerte en este espacio, te agradezco muchísimo y por favor, coméntanos. Bueno, hoy día vamos a hablar de tendencias actuales de la contratación pública, pero referente a la Ley Orgánica Reformatoria, al Código Orgánico Integral Penal en materia de anticorrupción, más conocida como la Ley Anticorrupción, que fue publicada, déjame ver un ratito, fue publicada el 17 de febrero de 2021. Entonces, Danilo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes en este momento. Muchas gracias. Luis Fernando, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu programa, el Estudio Guzmán y Asociados. Es un canal que permanentemente lo sigo todas las semanas, que hacen interesantes conversatorios de temas de actualidad jurídica. Gracias por la introducción, gracias por la invitación. Efectivamente, el tema propuesto para el día de hoy es las tendencias actuales en contratación pública relacionado con la ley anticorrupción que se promulgó hace 2 semanas y que ha traído importantes cambios en materia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Comencemos con el análisis. Igual vamos a hacerte algunas consultas o preguntas y opiniones en el desarrollo. Continúa, por favor. Perfecto, muchas gracias Luis Fernando. Bueno, como efectivamente tú lo señalabas, esta ley fue publicada en el segundo suplemento del registro oficial número 392 del 17 de febrero de 2021. Salió en el registro oficial el miércoles de ceniza, luego de un carnaval donde más estábamos preocupados de los temas políticos que los temas que se debatían en la Asamblea. En todo caso, nos desayunamos con esta ley que yo creo que tuvo muy poco debate, tanto en la Asamblea como en los medios de comunicación, como en la academia. Esta ley básicamente, como tú lo dijiste, es reformatoria del Código Orgánico Integral Penal. Tiene reformas al COIP en sus artículos del 1 al 25. De ahí tiene una disposición general, una disposición transitoria y disposiciones reformatorias a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en las disposiciones primera a novena, y de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en la disposición reformatoria 10ª y 11ª. Finalmente, cabe señalar que en la disposición final se indica que esta ley entrará en vigencia 180 días a partir de su publicación en el registro oficial. Calculo que aproximadamente el 17 de agosto entrará en vigencia. Yo no soy experto en temas penales, pero hay dos temas que es importante resaltar a efecto de entender un poco lo que
aspectos importantes de esta ley, ¿no? Tenemos el tema del compliance, ¿verdad? El artículo 1 de la ley establece como atenuante de responsabilidad penal de las personas jurídicas la implementación de compliance. Como nosotros sabemos, a partir del año 2014, en que se expidió el COIP, las personas jurídicas son responsables penalmente y son sancionadas de índole con sanciones de tipo administrativas, como multas, clausuras, etcétera, ¿no? Entonces, ahora se establece el tema de compliance como atenuante de su responsabilidad. Dice que la implementación de sistemas de integridad, normas, programas y políticas de cumplimiento serán atenuantes de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, ahora sí, pues, es importante que todo tipo de empresa, pequeña, grande, mediana, tenga una política de cumplimiento, compliance, anticorrupción, que no se la puede hacer cualquier abogado. Tiene que ser primero abogados que conozcan del tema de cumplimiento anticorrupción. Y yo creo que este tema de compliance va a ir siendo regulado por las distintas superintendencias de compañías, de bancos y también la UAFE, para que vayan estableciendo lineamientos de cómo se debe manejar el compliance desde un punto de vista de certificación, ¿no? Eso en primer lugar. Y lo segundo, en los temas penales, es que se incluyen los nuevos tipos penales en los que se puede imponer como pena no privativa de la libertad la inhabilitación para contratar con el Estado. Tenemos las nuevas figuras de sobreprecios en contratación pública y actos de corrupción en el sector privado. En estos tipos penales, más los que ya había, que eran los tradicionales delitos contra la administración pública, y peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, etc. Pues en todos ellos se puede ahora establecer, aparte de la pena privativa de libertad, esta inhabilitación para contratar con el Estado. No dice la ley por cuánto tiempo es, si es por el tiempo que dura la pena privativa. Aparentemente es de largo, así lo dice en otro tema, en otro tipo penal, pero veamos cómo lo irán desarrollando los Te iba a hacer jueces un en esta comentario materia. al respecto de este tipo, más que el tipo penal, del efecto consecuencia, la inhabilitación. Por ejemplo, yo había conversado una vez en un congreso con un director administrativo del Ministerio de Defensa de Argentina, y él me decía, por ejemplo, que en Argentina Odebrecht había incumplido un contrato, había malgastado el anticipo, había sobornado a funcionarios y no estaba inhabilitado. Entonces, por ejemplo, aquí en Ecuador sucedía algo parecido. Tenemos el caso sobornos, tenemos algunos casos en los cuales Odebrecht está involucrada, pero no había, en la actualidad no hay el pronunciamiento, por ejemplo, del ente rector como el CERCOP, al respecto de la habilitación o no. Y aparte que tampoco podrías inhabilitarlo porque las causales son otras. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto exactamente de esta inclusión? En razón de inhabilitarlo, a pesar de que no concluye cuánto, pues no, claro, contradicto incumplido son 5 años y adjudicatario fallido son 3 de inhabilitación. Correcto, Luis Fernando. Justamente esta misma ley trae una reforma en la parte de los requisitos de inhabilitación. Trae una nueva figura en el artículo 63 de la ley, donde establece una nueva forma de inhabilitación. En todo caso, yo creo que sí debió haberse incluido expresamente esta figura de inhabilitación por nuevos tipos penales. Creo que ahí hay un tema que le faltó también a la ley, guardar concordancia, porque en la reforma del artículo 63 sí la incluye, pero no expresamente. 63.6 es el nuevo artículo según la nueva 63.6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Está la nueva inhabilidad respecto a la existencia de una vinculación conforme a las definiciones de esta ley, pero se refiere a la vinculación entre proveedores, pero no incluye la inhabilitación por este tipo de delitos contra la administración pública y en general anticorrupción. Creo que debieron haberlo incluido.
Así que es un tema a anotar ahí también en las falencias de la ley. Danilo, pero también mira, por ejemplo, revisando la ley, cuando habla de inhabilitar, establece que el artículo que tú mencionas, el 60.14, le deja al juez esa labor, ¿no? Yo creo que ahí sí va a haber un poco, va a ser caótico el tema, solo con eso cerraría y te permitiría continuar, pero eso es un tema que O le... sea, creo que en teoría si a alguien condenan por este tema, siempre que sea, bueno, ahí va a ser o funcionario público o proveedor, lo va a inhabilitar para contratar con el Estado. No sabemos si es de por vida o es por el tiempo que dure la pena privativa de libertad, como si lo hay, como si lo hay en los otros casos que ya vamos a ver. Pero claro, efectivamente creo que a la ley le faltó incluir en la inhabilitación del artículo 63 esta causa. Continuamos, si te parece, Luis Fernando. Vamos a hablar también del tema peculado agravado. Esto está en el artículo 9 de la ley anticorrupción. El artículo del peculado lo vuelven a tipificar, el del artículo 178 del COIP, pero yo me voy a hacer referencia a lo que establece el numeral 3, letra E de la ley anticorrupción. Dice, serán sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años si evaden los procedimientos pertinentes de contratación pública contenidos en la ley de la materia, ¿no? Y ahí me quiero detener porque ¿qué es evadir procedimientos pertinentes de contratación pública? Lo primero que se nos viene a la cabeza son los tradicionales casos que derivan en convenio de pago. Por ejemplo, cuando alguien, una autoridad le dice a un contratista, a este trabajo y luego regularizamos, sin contrato, sin nada, sin procedimiento precontractual, esa sería una evasión de procedimiento pertinente. Otro caso típico de convenio de pago, cuando a un contratista le dicen de obra o de servicio, le dicen continúe ejecutando por fuera del monto del contrato complementario. Antes era del 35 y 70%, ahora del 8 y del 15%, a partir de la reforma que hubo de la ley para la eficiencia en la contratación pública del año 2017. ¿Qué más podría ser considerado como evasión de procedimiento pertinente? Por ejemplo, en vez de hacer una subasta inversa, la entidad decide hacer una menor cuantía o hacer inclusive un régimen especial de giro específico del negocio, cuando no esté sustentado. Así que esto va a tener mucho que ver la pericia que se haga en contratación pública para definir si realmente es o no un procedimiento pertinente. Por ejemplo, si se escoge el código CPC, Código Clasificador Central de Producto, el código adecuado, si se escoge la partida presupuestaria adecuada. Entonces, por ejemplo, si se llega a abusar de la subdivisión de contratos para favorecer a un proveedor determinado, pues todo eso podría ser eventualmente considerado evasión de procedimiento pertinente. En general, creo que esto va a mitigar mucho el tema de los convenios de pago, ya con la amenaza de peculado agravado, creo que va a ser muy difícil que alguien dé un informe favorable o peor aún, quiera firmar el tema de convenios de pago. Y el Quiero hacer otro un comentario, comentario, sí, sí, Luis Fernando. por ejemplo, vamos al que dice si evaden los procedimientos pertinentes y al respecto de la pericia. Contratación pública es como la mayoría de lo que sucede en los actos que se exteriorizan la voluntad del Estado, procesos, ¿no? Procedimientos. Hay actos de simple administración, hay informes. Supongamos que declaran el peculado grabado por vamos a un convenio de pago ya, no vamos a hacerlo tan difícil. ¿A quiénes condenarían? Entiendo que el que firme el convenio de pago, también hay que hacer el informe favorable, legal, el que dice que se pague, el que paga. Ese tema me produce un poco de curiosidad. Creo que por lo menos hasta agosto tendrán que las entidades suscribir los convenios que tengan que suscribir, pero básicamente con este tipo penal, lo que va a producirse es que en esos casos los contratistas recurran a la mediación o directamente a la vía judicial para demandar el pago que esté pendiente. Sin perjuicio, habría que ver si en la misma mediación la Procuraduría o el Tribunal de Contencioso en materia judicial
no oficia a la fiscalía si ve este tipo de temas. Entonces, creo que ahora prácticamente lo que se busca con esta ley anticorrupción es que la planificación sea perfecta, tanto desde el punto de vista de las compras públicas como presupuestarias. Así que veremos si esta maravilla realmente va a poder funcionar en la realidad. Otro comentario que tenía en este tema es que la letra E dice contenidos en la ley de la materia, no dice en la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Por lo tanto, ahí podrían estar incluidos temas como, por ejemplo, alianzas público-privadas, alianzas estratégicas en las empresas públicas. Puede estar incluidos temas de concesiones en los distintos temas regulatorios de los sectores estratégicos, ley de minería, ley de hidrocarburos, ley del sector eléctrico, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto podría también ser considerado evasión de procedimiento pertinente. Así que creo que el tipo penal va mucho más allá que los temas del Sistema Nacional de Contratación Pública. También se va a imponer, como parte de este peculado agravado, una multa correspondiente al valor de la contratación arbitraria que se desarrolló. Es decir, que si usted firmó un convenio de pago por $100.000, le van a imponer también una multa por el mismo valor. Y también nos dice el artículo que como consecuencia accesoria al delito, el jugador declarará la terminación unilateral ya anticipada del contrato sobre el cual verse la infracción, sin derecho a indemnización ni pago de daño alguno a favor del proveedor. Y ahí, claro, no dice la ley cómo se va a terminar unilateralmente, si lo va a declarar parece que lo va a declarar el juez, aparentemente, o tal vez le vaya a decir a la entidad, yo lo declaro, pero usted ejecute las garantías. Lo que sí está claro es que no va a haber liquidación técnico-económica, porque no lo establece así, dice que no va a haber ningún pago de daño alguno a favor del proveedor ni indemnización. Así que pues una vez que este tema entre en materia penal y se sancione con esta pena, pues simplemente no va a haber ningún pago pendiente, ¿no? ¿Qué otros temas nos establece el artículo 9 de la ley anticorrupción? Que se aplicará el máximo de la pena cuando se realice, aprovechándose de una declaratoria de emergencia o estado de excepción. En general, toda la ley anticorrupción lo pone como agravante esta causal. Esto está mucho hecho en base al reflejo de los actos de corrupción que se dieron por pandemia. También dice cuando se realice con fondos o bienes destinados a programas de salud pública, alimentación, educación, vivienda o de la seguridad social. Se incluyen todos los sectores sociales que se entienden porque son protectores de derechos y garantías constitucionales básicos y son los que más conmoción generan. Y también, mira que la ley guarda concordancia con lo que dijimos respecto a las concesiones, etcétera, dice. Cuando estuvieran relacionados directamente con áreas naturales protegidas, recursos naturales, sectores estratégicos o de defensa nacional. Entonces, el tema no solamente va en torno al Sistema Nacional de Contratación Pública, sino que va en general a toda la contratación estatal desde el punto de vista del derecho administrativo. Aquí sí dice, en cambio, los sentenciados quedarán inhabilitados de por vida para el desempeño de todo cargo público, entidad financiera y de la economía popular y solidaria. Una figura que está en el mismo artículo 9 de la ley anticorrupción y que sí preocupa, sobre todo para quienes hemos trabajado en las empresas públicas y asesoramos a sociedades de derecho público, es este peculado por mala administración de empresas públicas o por pérdida de recursos estatales. Me permito leer la parte pertinente del artículo. Dice, serán responsables del peculado los administradores y los miembros del directorio de las empresas públicas cuando por su acción o omisión los resultados empresariales y financieros anuales de dicha empresa estén por debajo de los índices de gestión fijados, especialmente cuando haya reducción de ingresos anterior sin justificación alguna de por medio y cuando haya reducción del resultado operacional o pérdida económica en comparación con el ejercicio económico anterior en más del 25% sin justificación alguna de por medio, ocasionando de tal forma la reducción y por ende la pérdida de recursos estatales y cuando tales pérdidas se produjeren en beneficio propio de terceros.
Se tomará en cuenta la existencia de expertos nacionales e internacionales para determinar la existencia de factores externos o macro de mercado inherentes a cada sector que pudiesen haber incidido en reducciones drásticas de ingresos o de impacto financiero, así como para determinar si la asignación de presupuestos y metas empresariales ha sido adecuada y si en caso de haber existido deficiencias se tomaron las medidas correctivas empresariales y pertinentes. Lo primero que quiero comentar en este tema es que yo concuerdo con el penalista doctor Felipe Rodríguez, que dice que las empresas privadas pueden tener pérdidas y las empresas públicas lógicamente también. Y este es un tipo penal peligroso, que lo que le debería exigirse a la empresa pública es una buena rendición de cuentas y responsabilidad administrativa y civil de sus funcionarios, como siempre ha habido, pero esta norma es peligrosa porque políticamente puede servir para perseguir, ¿no? No hay que pensar necesariamente que no le va a tocar a uno de estos casos. Aquí mi recomendación es que los miembros del directorio de las empresas públicas, municipales, la ENCO en materia de la función ejecutiva, sean más realistas en todas las metas que se pongan en los planes estratégicos, planes de negocio, expansión e inversiones, y en los gerentes generales también en los planes operativos, para que las metas pues sean alcanzables, sean reales, no se caigan en este tipo penal de resultado, y además que en la rendición de cuentas se incluyan las justificaciones de por qué no se alcanzaron dichos objetivos, ¿no? Eso sería mi No, comentario en este pero tipo penal. sí, en este caso, yo creo, más allá del comentario del doctor, sí, creo que él es el abogado del caso Balda, creo que mencionaste. Sí, correcto. Sí. de- si lo, bueno, un autor de hecho penal, bueno, joven, ¿no? También. Creo que el papá falleció recién, el economista Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, sí, Sí, correcto. Él es, para identificarlo al doctor. sí, No, Felipe Rodríguez, sí, es un brillante abogado penalista. sí, sí, sí. El tema que coincido con en el tema de penal, perfecto. Pero en el asunto que también he trabajado, asesorado empresas públicas, primero, ese tema es político. Por ejemplo, tú no le puedes pedir a un directorio o a un gerente general que reduzca sus aspiraciones, por ejemplo. Y además, a veces sucede, por lo menos en lo que es el sector estratégico, que es muy difícil cumplir las metas solo con los recursos, me refiero no solo de dinero, sino de personal, de planificación, de expansión, solo con una empresa pública, por ejemplo, Select. Select tiene 14 unidades de negocio, o sea, tiene 14 empresas. Y una de las 14 es nacional, que es Transelectric, por ejemplo. Y esa hace los planes de expansión de las redes y de que son de las torres de distribución de energía. Entonces, y es la que obviamente viabiliza hasta la exportación de energía a Colombia y Perú. Yo me pregunto ahí, ¿cómo cómo vas a penalizar la posibilidad de que, por ejemplo, en un sector haya un deslave y se te vaya a las torres y ya no vas a cumplir con tu meta? Eso yo sé que dicen, Correcto, por eso dice el tipo penal, dice sin justificación alguna y habrá que contratar a expertos nacionales e internacionales un poco le chantaron ahí una consultoría para ver si se cumple o no se cumple. a eso voy yo Eh, también. un poco, el segundo inciso es un poco destinado a lo que alguna vez se ponía en reglamentos de funcionamiento de directorios, que se podían contratar asesores de directorio para estos temas. Así que creo que por ahí también están metiendo ese tema, pero claro, no solamente temas operacionales, hay temas legales, acciones de protección que te impiden cumplir metas, temas judiciales, hay temas de este tema de la pandemia, temas de presupuesto, de finanzas públicas. Yo creo que este tema va a quedar ahí que no justifique y eso tendrá que quedar a criterio del juez Sí, porque, por ejemplo, en el y del caso, experto también, ¿no? sí, es que ese tema, primero que, bueno, en el área penal, no voy a ahondarme en esas aguas que no son las que me competen, pero, por ejemplo, no podría yo dejarle al perito toda la responsabilidad de si se ha cumplido o no
el tipo, o sea, la conducta. Luego de eso, tenemos que las empresas públicas, como tú dices, una acción de protección que le dice indemniza, o una acción objetiva por responsabilidad objetiva del Estado. También va la plata ahí. Entonces, que puede ser 1 millón, 2 millones. Entonces, ¿cómo y te pongo otro ejemplo. Tú pones el ejemplo, por ejemplo, de los temas legales y te digo el tema operativo. Tú eres gerente hasta el día 9 y en el 10 eres el nuevo gerente y el 10 le pasa toda esa catástrofe al nuevo gerente, pero está trabajando con un plan del otro. Entonces, yo creo que nos hemos excedido en aplicar estos temas que son administrativos de gestión al ámbito penal. Eso sí puedo decir, que este tema es de gestión, de rendición de cuentas es. Porque Correcto, no debería ser tipo penal. Me parece a mí no, que está bien que se quiera decir que las empresas públicas no deben ser de despilfarro, que no se debe tal vez abusar de subsidios, y que no estén focalizados, que no estén respaldados presupuestariamente, pero ya este tipo penal podría servir para perseguir, porque nadie va a querer incumplir un plan de negocio con estas metas. Entonces, y de ahí a estar a la suerte de lo que diga el experto y luego lo que diga el juzgador, pues será tal vez algo que no se quieran correr algunos. ¿Te parece si seguimos? Bien, esta figura nueva también que nos trae la ley anticorrupción de los sobreprecios en contratación pública. Me permito leer rápidamente, va a reformar el 294, va a agregar un nuevo artículo, perdón, 294.1 del COIP. Dice, los servidores públicos, las personas que actúan en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado o los proveedores del Estado que realicen arbitrariamente los procesos de contratación pública con evidente y comprobado sobreprecio al precio ordinario establecido por el mercado y determinado como tal por la Contraloría General del Estado, serán sancionados con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. El informe de la Contraloría que determine la existencia de sobreprecio en contratación pública deberá ser otorgado por dicha entidad en el plazo máximo de 15 días contados a partir de la fecha de la solicitud efectuada por la o el fiscal. Si la conducta prevista en el primer párrafo ha sido cometida aprovechándose de una declaratoria de emergencia o estado de excepción, serán sancionados con el máximo de la pena prevista. A ver, aquí la primera reflexión es que, bueno, ya este tipo penal está hecho en base a lo que pasó en la pandemia, donde se vendía todo con sobreprecio, mascarillas con sobreprecio, pruebas PCR con sobreprecio, y todo era sobreprecio, ¿no? Pero básicamente aquí la pregunta es, ¿la Contraloría está preparada para hacer ese informe de determinación de existencia de sobreprecios? Lo segundo es, ¿le será suficiente los 15 días para emitir el informe? Cuando, por ejemplo, hay autores como el doctor Pablo Carrasco Torrontegui, que en un reciente artículo publicado en la red social LinkedIn, decía que las autoridades de competencia, por ejemplo, para establecer sobreprecios o precios predatorios, se demoran meses en hacer un estudio de mercado para llegar a esa conclusión. Y la Contraloría va a tener simplemente 15 días, pues comparto el criterio que tiene él de que ese informe que va a ser, como quien dice, el que va a sustentar la acción penal, puede ser fácilmente desvirtuado ante los tribunales penales correspondientes. Y la recomendación que realiza, yo comparto también, es que la Contraloría emita lineamientos técnicos para saber cuál va a ser los parámetros y la metodología que va a utilizar para determinar si hay o no sobreprecio en contratación pública. Otro tema penal interesante es el tema de la medida cautelar especial ante elevación de procedimientos de contratación. Va a estar agregado al artículo 550.1 del COIP. Dice básicamente lo siguiente: cuando tratándose del presunto delito de peculado se hayan evadido los procedimientos pertinentes de contratación pública, la o el fiscal podrá solicitar al la o el juzgador, previo informe favorable y urgente de la Contraloría General del Estado, se disponga como medida cautelar la suspensión provisional de la contratación que se contrate en curso,
así como la suspensión de pagos que se encuentren en trámite. Así también la o el jugador podrá ordenar su reanudación total o parcial en el momento en que se hayan resuelto los elementos sobre los que se fundaron para imponer esta medida. Entonces aquí la primera pregunta que surge es, ¿qué plazo va a tener la Contraloría para emitir este informe favorable y urgente? Suponemos que va a ser menor que los 15 días que tiene para determinar el sobreprecio, porque va a tener este carácter de favorable y urgente, ¿no? Segundo comentario es, si la medida cautelar es por evasión de procedimientos en contratación pública, ¿qué procedimiento se va a suspender? Si no hay ningún procedimiento. Aquí lo que en la práctica va a producirse, que se suspendan los pagos en el caso de convenios de pago, etc. Y lo que yo temo en este tema es que los proveedores que se sientan perjudicados por un procedimiento precontractual, aparte de todos los reclamos y recursos que tienen, reclamos ante la entidad y ante el CERCOP, recurso de apelación, las acciones constitucionales, las acciones ante el Tribunal de Contencioso Administrativo, quieran escudarse un poco de la figura esta de la denuncia bajo reserva y confidencialidad que nos trae esta ley anticorrupción para lograr una suspensión del proceso por esta vía penal. Entonces, ojalá no se abuse de esta figura, porque el artículo 17 de esta ley regula este tema de la confidencialidad. Denuncia con reserva de identidad, dice, que va a estar en el artículo 430, número .1 del COI. Un poco continuando con el comentario de esta lámina, nos dice que el informe de pertinencia y favorabilidad elaborado por la Contraloría previo a todos los procesos de contratación pública constituirá un elemento sustancial para el desarrollo de la investigación a que hubiere lugar. En ningún caso estos informes constituyen requisito de admisibilidad o procedibilidad para el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía. Esto pues guarda relación con la sentencia de la Corte Constitucional resolución número 5 del 2 de julio de 2019, que básicamente decía que la Fiscalía, como titular de la acción penal, podía iniciar las investigaciones por los delitos contra la administración pública sin necesidad de tener el informe con indicio de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado. Hasta aquí los temas relacionados con el COIP. Y ahora vamos a entrar un poco a las reformas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Primero nos trae nuevas definiciones, ¿no? Nos trae unas nuevas definiciones que ya que se van a incluir en el artículo 6 de la ley, pero que ya estas figuras ya se venían hablando en un documento que el CERCOP desarrolló junto con la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, allá por el año 2015, que se llamaba Manual de Buenas Prácticas para la Contratación Pública del Ecuador. Nuestros amigos oyentes lo pueden buscar con ese nombre, Manual de Buenas Prácticas en la Contratación Pública del Ecuador 2015. Y ahí en las últimas páginas, estas conductas se denominaron estratagemas de la contratación pública, prácticas a evitar, denunciar y combatir. Entonces vamos a ir hablando rápidamente cada una. Primero tenemos la colusión en contratación pública. Nos dice la ley anticorrupción, son todas las conductas, actos, omisiones, acuerdos, prácticas o comportamientos de proveedores, oferentes, contratistas o cualquier que sea la forma que adopten, cuyo objeto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia en los procedimientos de contratación pública. En estos casos y en los demás que corresponda, aceptará las regulaciones de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Esta es una norma que remite a esta ley de regulación y control del poder del mercado, el derecho de competencia, y ahí nos encontramos que la colusión y contratación pública son parte de los acuerdos y prácticas restrictivas contra la competencia, y consisten básicamente en la presentación de ofertas y posturas, o buscando asegurar el resultado propio en beneficio o de otro proveedor u oferente. Entonces, ahí tenemos los típicos casos de colusión en contratación pública, son cuando dos empresas que van a la puja en la subasta inversa se ponen de acuerdo cuál es el piso, cuál es el techo de la puja, quién va a ser el ganador e inclusive cuál es el precio que le va a pagar el perdedor al ganador como indemnización.
Y el otro caso típico de colusión en contratación pública es cuando dos empresas se reparten procesos. En una gana una, en los otros gana otra, en los impares gana una, en los pares gana otra, o en ciertas provincias gana una empresa y en otras gana otra. Esa también es parte de la colusión en contratación pública. En general, parece que ya vamos a ver posteriormente, parece que todos estos actos en general se entienden como actos colusorios en contratación pública, pero estos son puntualmente los que ha tipificado esta ley anticorrupción. Ahí tenemos la discrecionalidad en contratación pública, pues esto básicamente nos dice que cuando la normativa de contratación pública permite actuaciones administrativas discrecionales, las mismas serán ejecutadas con racionalidad y objetividad en relación con los hechos y medios técnicos, buscando cumplir siempre que la norma persigue, evitando así convertirse en una actuación arbitraria, desviación de poder, cuyo caso será observado y sancionado por los organismos de control, para lo cual debe fundarse en situaciones fácticas probadas, valoradas a través de análisis e informes necesarios. Esta definición para mí es totalmente innecesaria porque ya incorpora ciertos elementos que ya constaban en el reglamento para el control de la discrecionalidad de los actos de la administración pública, allá por el año 2002, que inclusive este reglamento tiene elementos mucho más certeros, sobre todo para el tema de la adjudicación, que van más allá solamente de los principios de racionalidad y objetividad, ¿no? La tercera definición que nos trae la ley anticorrupción es la recurrencia en contrataciones. Pues este tema también es nuevo, este sí es nuevo. Básicamente lo resumo como, digamos que cuando ciertos funcionarios cambian de una entidad a otra, van de la mano con los mismos proveedores. O sea, el funcionario pasa de una institución a otra y justamente ganan los mismos proveedores en todas las instituciones donde va. Entonces, esta conducta también va a ser identificada por el Esta CERCOP conducta, para poner en control en conocimiento de los agentes de control respectivos. no te iba a hacer la consulta. Creo que de eso lo habían acusado a Carlos Luis Morales, que cuando era director y Jim Giral era prefecto, eran unos contratos que ganaba, o en la alcaldía lo que estaba. Y después fue a prefectura, los mismos ganaron. Cuando fue prefecto, los mismos. O sea, justamente creo que por eso, como tú dices, este tema es nuevo. En esa época no había ese tipo de acusación o de investigación o de sanción, pero justamente le habían acusado de que ciertas compañías lo perseguían a él en instituciones que él iba trabajando. Más o menos esa sería la figura que aquí estamos hablando. Sí, correcto. Yo creo que mucho de esta ley nació de la casuística del año pasado en la pandemia y claro, bueno, no solamente él, otros funcionarios también tienen la fama de ir de la mano con No, los no es proveedores. por acusarlo que paz descanse, sino que para más o menos Ah, no, acordar sí, de este correcto. tema en particular, ¿no? Es un ejemplo netamente académico igual. No, por lo menos no me consta, pero bueno, es válido a ejemplo de ilustrar, digamos, el caso, ¿no? Bien, la última figura que incorpora en parte las definiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es el tema de la vinculación. Entonces, se produce cuando existe un nexo, sea este de carácter económico, tecnológico, societario, de negocios, parentesco en consanguinidad, afinidad, asociativo, laboral, personal o social entre los diversos actores que concurren en la contratación pública y que este nexo cause un perjuicio, sea una conducta ilegítima que afecte al Estado o distorsione la libre competencia y afecte los principios determinados en esta ley. El SECOP va a determinar los lineamientos para detallar y definir las vinculaciones específicas y aplicables a las contrataciones. Yo recuerdo alguna vez en una empresa pública donde yo trabajaba, se presentaron dos ofertas antes de que hubiese el USAID y todo eso, se hacían manualmente. Las hicieron igualitas, con la misma forma, la misma tinta, hasta el mismo mensajero las vino a dejar. Y claro, una empresa quedaba al frente de la otra, en la misma calle. Entonces, yo me acuerdo que envié al CERCOP y a la Superintendencia de Control por el Mercado por este tema de la vinculación, porque eso ya estaba penado en la Ley Orgánica de Regulación y Control por el Mercado. Sin embargo, hasta la fecha estoy esperando que por lo menos me digan gracias por
por colaborar contra los actos colusorios en contratación pública, entiendo que con esta ley anticorrupción ya se va a avanzar mucho más en este tema, ¿no? Bien, otro tema importante es el fortalecimiento de las atribuciones del CERCOP. Esa es mi opinión. Con esta ley anticorrupción, el CERCOP sale fortalecido en sus atribuciones. Vamos a ir viendo cuáles les da la ley anticorrupción. Primero, certificar a los servidores públicos de las entidades contratantes, operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública y a las personas interesadas en ingresar al servicio público a fin de avalar sus conocimientos y habilidades. Todo servidor público que participa en la fase de procedimiento de contratación deberá estar certificado conforme a este numeral. Me parece una muy buena intención del CERCOP que certifiquen competencias a los operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública, siempre y cuando esta certificación se haga de forma masiva, y habrá que determinar ciertos casos. Tal vez eso está pensado para las grandes ciudades donde puede haber personas certificadas por el CERCOP, pero tal vez en ciertos cantones o juntas parroquiales donde necesiten contratar a alguien y no tengan la certificación de competencia del CERCOP, esto puede ser discriminatorio. La siguiente pregunta que me hago ahí es, ¿realmente aplicará para todo servidor público? Es decir, que le vamos a pedir también a los ministros y a los alcaldes que se certifiquen en el Sistema Nacional de Contratación Pública cuando necesiten ejercer sus atribuciones en el portal como máxima autoridad. Pues ahí vamos a ver cómo lo desarrolla la norma. Otro tema que le da atribución a esta ley anticorrupción al CERCOP es requerir la aplicación inmediata del régimen disciplinario previsto en la Ley Orgánica del Servicio Público a la máxima autoridad de una entidad contratante cuando un servidor haya realizado una conducta que atente o violente normativa o principio del Sistema Nacional de Contratación Pública sin perjuicio de la notificación a los órganos de control respectivos. Y esto guarda relación con la disposición general primera de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que dice que la autoridad debe iniciar este régimen disciplinario 10 días contados a partir de que tuvo conocimiento de este particular e informar al CERCOP de los resultados. Aquí tengo algunos comentarios. Creo que el artículo debió haber sido redactado hasta previsto en la ley. No debió haber dicho la LOCEP. ¿Por qué? Porque esto yo digo siempre, esto fue redactado por alguien con mentalidad locepista, que cree que solamente la LOCEP rige el régimen disciplinario. Se olvida de la Ley Orgánica de Empresas Públicas para las empresas públicas, donde se aplica supletoriamente el Código del Trabajo. Se olvida, por ejemplo, del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, que aplica para la policía, comisión de tránsito, etc. Y lee la regulación del personal de Fuerzas Armadas. Y otra cosa que parece que se ha olvidado quien hizo esta ley, por eso es que mi comentario es que lo ha sido hecho tal vez por penalistas, pero no por gente que sabe derecho administrativo, es que ya el régimen disciplinario se sigue, normalmente esto va a ser considerado una falta grave, se sigue ante el Ministerio de Trabajo y no ante la misma entidad como antes se hacía con los sumarios administrativos. Entonces, como que informar al CERCOP de los resultados, más bien debería informar al Ministerio de Trabajo. Pero bueno, parece que quien hizo esta ley cree que los sumarios administrativos se siguen haciendo en la misma entidad. Eso en los comentarios en estos dos temas de fortalecimiento de atribuciones. ¿Tenías un comentario, Luis? No, sí, coincidir contigo, porque en realidad cuando vamos a las empresas públicas tenemos el reglamento interno aprobado por el ministerio, tenemos el Código del Trabajo, tenemos el Manual de Administración del Talento Humano, pero más allá de eso, la Ley Orgánica de Empresas Públicas sí establece que ya sea servidor o funcionario de carrera o trabajador amparado a un contrato colectivo o al Código de Trabajo exactamente, cualquiera de estos debe ser tramitado mediante visto bueno. Y si no es y lo que todos aquí sabemos, cuando no estás esa causal, no puedes tramitarlo. Si no hubiese, tenés que poner eso como un antecedente para iniciar el visto bueno, pero como dice ILOCEP, imposible tramitar un visto bueno, imposible. Pero como tú dices, creo que hasta previsto en la ley era más que suficiente. Y es verdad, el COESCOP, por el tema regula a los policías, a los bomberos, a todos, la Guardia Civil, al tema de guardias civiles, y todo aquel que está regulado en esa normativa. Y otra cosa más, también tenemos el tema de las universidades, o sea, es una infinidad de
de normativa Correcto. No le vas a poder aplicar, por ejemplo, no sé, pues, Fede Guayas contrata con plata de la Secretaría del Deporte y cómo le sigues un régimen disciplinario si no se sujeta a los CEP. Entonces, me parece a mí que previsto en la ley debió haber sido hasta ahí nomás. Pero bueno, lo preocupante es que en la Asamblea, que es donde dominan las leyes, y en la Presidencia de la República, que tiene el derecho al veto, co-legislador, en nuestro ordenamiento jurídico no se den cuenta de estos aspectos. Bueno, continuando un poco con la exposición, otro fortalecimiento de las atribuciones, pues ahora sí, dice, analizar y controlar todos los procesos de contratación pública y en torno a este análisis, emitir las recomendaciones de cumplimiento obligatorio o tomar acciones concretas según corresponde, así como poner en conocimiento del organismo de control de ser pertinente sin perjuicio de las demás establecidas en la normativa aplicable. Es decir, que ahora sí las recomendaciones del CERCOP son de obligatorio cumplimiento como las recomendaciones de la Contraloría. Así que ya ahora cada vez que nos llegue un oficio del CERCOP a las entidades contratantes, ya no van a ponerse a interpretar de que si me vincula, si no me vincula, que si está adjudicado, que si cree derechos, que si el VAE es o no es, que si tengo que hacer acción de lesividad o no. Tengo que cumplir la recomendación de la Contraloría, perdón, de la Contraloría y del CERCOP, ¿no? En este caso puntual. Y lo último, dice el 10.20, coadyuvará en la identificación de conductas de colusión en contratación pública con la finalidad de que sean sancionadas por los entes de control. ¿Por qué la referencia aquí? Solamente dicen las conductas de colusión. ¿Qué pasó con las otras, no? Recurrencia en contrataciones, vinculaciones. Aparentemente, como lo expliqué, la colusión en contratación pública son todas estas figuras, ¿no? Se refiere a todas las estratagemas que hay que evitar, que fue las que hablamos hace un momento, ¿no? Otro tema en la ley anticorrupción, se crea el subsistema nacional de control, ¿no? Básicamente siempre ha existido, pero ahora se lo establece con mucha más fuerza. Aquí lo destacado es que dice, el CERCOP informará a los organismos de control cada vez que conozca el cometimiento de infracciones a lo dispuesto en esta ley. Esta información será pública y se reportará en el portal de compras públicas. Entonces, bueno, aquí se fortalece una vez más al CERCOP y se transparenta la lucha contra la corrupción. Sin embargo, yo creo que lo que ojalá no se prolifere es que si el CERCOP cada vez que emita observaciones en los procedimientos va a publicarlo en el portal, no sea pues una comidilla para los denunciólogos, para la gente que está tal vez en la prensa buscando algún escándalo mediático político, o gente pues en las redes sociales que quieran interpretar a su manera lo que el CERCOP observa, ¿no? Cuando yo creo que siempre no se debe presumir la corrupción, sino que se debe presumir la buena fe y siempre dar derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Y el otro tema que está ahí en la lámina también, dice el control gubernamental en el Sistema Nacional de Control, será oportuno y no será obstaculizado ni impedido por ninguna autoridad administrativa o judicial. Ya con eso hay un contrapeso a todas esas acciones de protección donde los jueces le decían al CERCOP, señores del CERCOP, ya no emita más observaciones, más comentarios, se va a firmar el contrato y esto va a continuar. Vamos a ver cómo se matiza esto con las acciones constitucionales, ¿no? La ley orgánica también establece ahora una sanción más puntual para contratista incumplido o adjudicatario fallido. En el artículo 19 nos dice las sanciones por contratista incumplido o adjudicatario fallido, así como las que constan en las infracciones y sanciones previstas en esta ley, se aplicará al representante que haya actuado en calidad de tal en el periodo que se generaron las acciones que motivaron la sanción. Para los que no conocen de contratación pública mucho, el contratista incumplido es aquel que no firmó el contrato porque no quiso, porque estaba inhabilitado o por alguna otra causal, por ejemplo, si presentó una documentación falsa o el VAE, el valor agregado ecuatoriano de la oferta, no es el adecuado. Y ese es el adjudicatario fallido. El contratista incumplido es el que ha terminado,
que se le ha terminado unilateralmente el contrato por incumplimientos de tipo técnico, económico, jurídico. Normalmente la entidad tenía que enviar, aparte del RUC de la persona natural o persona jurídica, en este caso particular, debía decir cuál era el representante legal. Pero ahora esta norma obliga a decir cuál era el representante legal que causó esa resolución de adjudicatario fallido, es decir, quién no firmó el contrato, o de contratista incumplido, quién fue el que ocasionó que se le imponga multas por encima del 5% del monto de contrato, etc. Me parece eso mucho más justo porque, claro, si viene un nuevo gerente que quiere subsanar, que quiere presentar recursos, que quiere impugnar, no debería ser de entrada sancionado por ese tipo de temas, por actos que fueron cometidos por administraciones anteriores a su cargo, ¿no? Bien, y ahora vamos al plato fuerte de la tarde-noche. El tema del informe previo de la Contraloría General del Estado. Y para eso me remito un poco a los antecedentes históricos. Y en la antigua codificación de la Ley de Contratación Pública, vigente desde el año 2001 y mucho más atrás, antes de su codificación, ya existían los informes favorables de la Contraloría y de la Procuraduría General del Estado. Para que nuestros oyentes puedan entender mejor el tema, me voy a permitir leerla a cabalidad y luego la vamos a comentar. El artículo 60 decía lo siguiente: en forma previa a su celebración, los contratos que hubieran sido adjudicados siguiendo los trámites de licitación o concurso público de ofertas requerirán los informes del Contralor General del Estado y del Procurador General del Estado. Los mismos informes serán necesarios para la suscripción de los contratos cuyo monto iguale o exceda la base para el concurso público de ofertas, aunque no hubieran sido licitados o concursados. Acordémonos que antiguamente, en la ley anterior, establecía la licitación, concurso público de ofertas y el concurso privado de ofertas. Básicamente, cuando superaban el concurso público de ofertas o la licitación, había que pedir informe a los organismos de control. Cuando necesitaban presupuesto del presupuesto general del Estado, había que pedir además un informe al Ministerio de Economía y Finanzas. Si por la naturaleza u objeto del contrato se exigieren otros informes, estarán las normas legales previstas. Los funcionarios indicados emitirán su informe dentro del término de 15 días de recibida el acta de adjudicación, la oferta del adjudicatario, las memorias de cálculo de la fórmula de reajuste de precios y de las cuadrillas tipo y el proyecto de contrato. Si el funcionario que debiera informar dejara transcurrir dicho término sin hacerlo, se considerará como que hubiera emitido dictamen favorable. Cualquier aclaración o documentación original que requiere el funcionario informante deberá ser solicitada dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la respectiva documentación. Obtenidos los informes o vencido este término, se procederá a la celebración del contrato, tomando en cuenta las observaciones que se hubieran formulado de existir estas. Yo me acuerdo que cuando ejercía mis primeros pasos en contratación pública, ya por el año 2008, con la aplicación de esta ley, antes de que entre en vigencia la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuando a mí me llegaba en el municipio de Guayaquil un contrato adjudicado, tenía que hacer 3 cosas urgentemente. La primera, tenía que pedir la fórmula de reajuste de precio y cuadrilla tipo al área de obras públicas, porque eso era uno de los requisitos que tenía que enviar a Contraloría y a Procuraduría. Segundo, preparar corriendo el contrato, el proyecto de contrato, que esté bien, que no tenga errores, porque prácticamente equivocarse era causal de llamado de atención o de que pierdas tu empleo inclusive. Y lo tercero, tenía que hacer o tenía que coordinar con el que sacaba copias en la copiadora para decirle, por favor, sácame 2 juegos de las 5 carpetas, 2 juegos, uno para Contraloría y otro para Procuraduría. Y con todo eso se pedían los informes de Contraloría y Procuraduría. Entonces, esto es importante conocerlo porque ¿qué nos dice la ley anticorrupción? Que parece que quiso decir algo, pero no se entiende cuándo mismo es que se debe pedir el informe. En el artículo 22.1 que agrega de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la ley anticorrupción nos dice básicamente cuál es el procedimiento para la obtención del informe de Contraloría. Nos dice: la máxima autoridad de la entidad contratante inmediatamente conozca de la necesidad de realizar la contratación pública, deberá notificar a la Contraloría General del Estado con la solicitud de informe previo para esa contratación,
adjuntando toda la documentación de respaldo que tenga en su poder. Una vez realizada dicha notificación, la misma deberá ser atendida en un plazo máximo de 15 días, contados a partir de la notificación de la solicitud realizada por la entidad. Y en el régimen especial, emergencia, estado de excepción, el plazo es de 72 horas. El informe previo deberá ser comunicado inmediatamente a la entidad solicitante y al CERCOP, ser publicado en las páginas web de la Contraloría y la entidad. En caso de determinarse la pertinencia y favorabilidad para que proceda a esta contratación pública, se podrá continuar de manera regular con el procedimiento establecido para el efecto de la ley. De existir algún tipo de irregularidad, se pide a la entidad que lo subsane o aclare en el plazo máximo de 48 horas. De no hacerlo, se dejará constancia de dicho particular en el informe y se notificará a la Fiscalía General del Estado. Entonces, ¿cuál es el comentario aquí? A ver, antiguamente no había CERCOP, en el caso que les indiqué allá antes del año 2008. La Contraloría manejaba todo. Manejaba el registro de contratos, manejaba el registro de contratistas incumplidos, manejaba el registro de garantías, manejaba el registro de régimen de sección, inclusive determinaba el modelo de documentos precontractuales. No había modelo de pliegos. Todo, digamos que la vara, todo lo marcaba la brújula, la Contraloría General del Estado. Había inclusive un reglamento de determinación de etapas de procedimientos de ejecución de obras y prestación de servicios públicos que era excelente. No sé si tú recuerdas, Luis. Entonces, y la Procuraduría más bien se dedicaba era al control jurídico del contrato. Entonces, lo primero que se quiere comentar en este tema de cuál sería el procedimiento para pedir el informe de Contraloría es cuál será la documentación de respaldo que tenga en su poder la máxima autoridad que tiene que pedir el informe favorable. Estaremos hablando tal vez del PAC, del Plan Anual de Contratación, de la partida presupuestaria, de los estudios, y sobre todo del tipo de procedimiento, porque en base a eso vamos a saber si la Contraloría tiene 15 días o 72 horas. Para arrancar, claro que los documentos relevantes, ¿no? Pero es verdad, aquí hablamos de un tema, de un asunto previo. Yo honestamente digo, voy a decir, ahí sí te voy a decir mi opinión en este tema, porque yo creo que el control previo, la ley orgánica de la Contraloría General del Estado establece en su artículo 12 los tiempos de control. Y hay uno de los primeros que es el control previo que hace la misma institución. Y además tenemos la rendición de cuentas, que está en la Constitución y en la ley orgánica del funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué es lo que a mí me extraña? Este tipo de regulaciones para mí lo que hacen es volver más engorroso el trámite. Primer punto. Recuerda cuando estuvo en los primeros años de gobierno Lenín Moreno, estableció creo que con jurado o con mangas una especie de que el régimen especial no podía hacerse, hay que preguntarle a presidencia. Bueno, muchas instituciones pensaron que era de enviarle a presidencia eso. Casi se vuelve loco la Secretaría de Presidencia y dijeron, ¿sabes qué? Hagan de acuerdo a la ley. Y está bien, así debe ser. Por el asunto, sí, el régimen especial, como cuando el CERCOP dijo el giro específico de negocio ya no existe, aunque estaba en la ley, porque tuvieron problemas con Petroecuador y con CENEL. Entonces, este tipo de leyes a mí me parecen que es más bien retroceder, porque poner informes previos de la Contraloría. Primer punto, y ahí sí tú has sido administrador, Danilo, y me vas a dar la razón. La Contraloría, ¿qué te puede ayudar en un control previo, en un tema de agilidad, en un tema de que tú quieres hacer una gestión? Estos temas van a repercutir en la gestión. O sea, en realidad yo no creo que esto ayude, esto más bien perjudica. Yo creo que debemos ir caminando un poco al tema ya más tecnológico. Yo creo que debemos dejar a un lado un poco. Ya tenemos una página del CERCOP. Por ejemplo, el tema contractual. Para mí ya no debería surgir o que tengan departamentos legales o por lo menos abogados para hacer contratos las instituciones públicas. Debería ser como el catálogo, ¿no? El catálogo electrónico, una vez que está escogido el proveedor, sale y le notifican a él su contrato. Entonces, más allá de la complejidad que puede haber, pero esa complejidad puede irse llenando en espacios y en cajones de información dentro del mismo sistema informático del sector público. Entonces, para mí esto de aquí lo que hace es volvernos un poco a las cavernas.
porque yo creo que lo que vemos es caminando ya a los sistemas de información, sistemas integrados de información, porque tiene el SERCOP la información del proveedor, la información del contratista, y ahí vamos, y eso que no quiero meterme en blockchain, que es una figura muy útil, impenetrable de contratos que se está usando en todos los países que están entrando a la época digital. Eso sí, lo que estamos analizando, Danilo, me trae mucha contrariedad, porque esto aquí, este año que viene, 2021, de agosto en adelante, se paralizó las compras públicas en Ecuador. Eso es lo que yo estoy observando. Para mí, esa es mi humilde opinión en este caso. Básicamente, otra pregunta que yo también me formulo es si realmente va a ser para todos los tipos de procedimientos, incluidas las ínfimas cuantías. Dice la norma que van a ser para todos. Vamos a ver. Otra cosa donde tú puedes evidenciar que esta ley no ha sido hecha por administrativistas. Dice que el plazo de la entrega del informe para régimen especial y emergencia será de 72 horas, cuando el COA dice que ya no se puede establecer plazos en horas, sino en días. Me parece a mí que se desnaturaliza la emergencia pidiéndole que Contraloría te haga un informe favorable en 3 días, cuando la emergencia es ya, tiene que venir, el contratista tiene que actuar en ese día, tienen que intentar a mitigar los efectos de la emergencia. Te pongo un ejemplo, Danilo, en lo que acabas de decir, rapidito. Una empresa pública hubo un derrame de un tanque de almacenamiento de Fuel Oil 4. Eso comenzó a las 3 de la madrugada del día jueves. Se contrata una compañía finlandesa y tuvo que entrar ese día al mediodía y ya era tarde. En ese momento que entró al mediodía, ya era tarde el ingreso de la compañía que venía de Finlandia. ¿Y por qué llegó al mediodía? Porque hubiese demorado un poco más, es porque estaba trabajando en el oriente, porque los derrames más se dan en el oriente. Entonces lo que tú dices es verdad, Correcto. es para en este momento, no es para 3 días, y 3 días el informe, pues, y 2 días que el contrato. Claro, pues, o sea, y claro, pero con el tema, súmale esto más peculado agravado, va a decir, no, pues ya que se quede ahí el tema porque yo tengo que cumplir la ley. Entonces, me parece a mí que por lo menos a la emergencia la desnaturaliza por completo. Otro tema, este tema de las 48 horas que van a pedir la aclaración, eso va a ser como cuando el contencioso te mandaba a aclarar la demanda y a completar la demanda cuando recién salió el COGEP, te daban 5 días más. Con eso van a coger una práctica la Contraloría y decir, no, acláreme esto, y van a tener 2 días más para hacer los informes. Eso va, en la práctica van a ser 15 más 2, 17 para régimen común, emergencia y régimen especial va a ser 3 más 2, 5 días. Pero lo que quiero realmente preguntarte y en general a la audiencia que nos escucha, es si realmente el informe de pertinencia debe ser antes de iniciar el procedimiento o antes de firmar el contrato como era en el año 2001. Entonces, parece que esto lo hicieron, no sé si gente que trabajaba en finanzas públicas, como que querían atar esto al tema de decir, bueno, si no tienes el informe de Contralor, no te suelto la plata. Entonces, por ahí va más con una visión de finanzas públicas que con una visión realmente de controlar, de un sistema. Tú hablabas del sistema de control previo. La ley de la Contraloría habla de un sistema preventivo, que creo que es la figura que están buscando con esta ley. Entonces, esta regulación del artículo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública no concuerda con la reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría. ¿Por qué? Me permito leer, dice. Informe de pertinencia previo a todos los procesos de contratación pública. La Contraloría General del Estado emitirá un informe de pertinencia como requisito previo a la suscripción de los procesos de contratación pública determinados en la ley de la materia por parte de las entidades y organismos del sector público, incluyendo las empresas públicas y subsidiarias financiadas con préstamos de cooperación internacional o que se encuentren bajo régimen especial en el marco de declaratoria de emergencia o estado de excepción, o sea, todos los contratos. Sin perjuicio de que posteriormente puedan realizar los controles previstos para estos procedimientos de contratación. El objetivo del informe es determinar la pertinencia y favorabilidad
para la consumación de la contratación pública. Analizará el presupuesto referencial, el momento de la contratación, el tipo de la contratación, el plazo, la legalidad y la transparencia de la contratación pública. En ningún caso se podrá excepcionar de este requisito previo a la suscripción de contratos que se suscriban en el marco de una declaratoria de emergencia o estado de excepción. Una vez el informe previo por parte de la Contraloría General del Estado, las entidades y organismos del sector público podrán proceder a la celebración del contrato correspondiente tomando en cuenta las observaciones que se hubiesen formulado. Entonces, como diría un personaje, el Cholito, ¿qué es qué mismo? ¿Es antes de iniciar el proceso o es antes de firmar el contrato? Creo que esta ley tampoco fue hecha por administrativistas, gente que no ha estudiado por lo menos la historia de la contratación pública en Ecuador, porque confunde las etapas preparatorias, etapa precontractual y la etapa contractual. La preparatoria es todo lo que sirve para iniciar el proceso. Aparentemente quieren que en esa etapa se dé el informe de Contraloría. La etapa precontractual se inicia con la convocatoria o invitación, la publicación del proceso en el portal, y luego la etapa contractual con la firma del contrato. Yo creo que confunde la etapa de emisión del informe, a menos que sean dos informes, uno previo para la etapa preparatoria y otro previo a la firma del contrato, uno por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y otro por la Ley de Contraloría. Pero creo que el reglamento de la Ley de Contraloría es quien va a aclarar este tema. En mi opinión, debería ser el informe previo a la firma del contrato. ¿Por qué? Porque en la etapa precontractual puede ser que no hayan ofertas, que te declaren desierto, que el CERCOP te observe, que te pongan recursos, te pongan reclamos. Hay demasiadas formas de controlar esa etapa. Si pasas todo eso, realmente es donde tú vas a poder determinar la pertinencia y favorabilidad para la consumación de la contratación pública. Cuando se consuma la contratación pública, nos dice el derecho administrativo, con la adjudicación se crean derechos, reflejos y con la suscripción del contrato pues se consuma la contratación pública, ¿no? Aquí también nos dice la ley anticorrupción que si transcurrido el plazo la Contraloría no entrega el informe de pertinencia, se considera como favorable para proceder con la contratación y constituirá causal de destitución del funcionario a cargo del informe. Para la suscripción de contratos y convenios de deuda pública externa no será necesario el informe previo de pertinencia. Ahí los comentarios son, pobrecito el funcionario de Contraloría que le toque hacer los informes de pertinencia, porque según lo que decía Juan Aguirre Rivadeneira, en la época previa pandemia, en el portal se adjudicaban 900 procesos diarios. Es decir que al mes son miles de procesos de contratación. Yo no sé cómo va a ser la Contraloría para despachar esto. Y peor aún si incluyen las ínfimas cuantías. Según las conversaciones que he podido tener con gente de Contraloría, seguramente este tema se va a manejar por delegaciones por montos. La planta central manejarán los procesos grandes, tal vez de licitación. Las delegaciones provinciales, tal vez las cotizaciones, las menores cuantías. Y si van a incluir a las ínfimas cuantías, pues tendrá que, en mi opinión, pedir apoyo a las unidades de auditoría interna, que muchas de ellas fueron suprimidas por austeridad y gasto público, ¿no? El otro comentario es cómo así no incluyen los contratos y convenios de deuda pública interna o externa, pues porque esto fue un pedido del Fondo Monetario Internacional, quien nos iba a dar plata para luchar contra la corrupción, pero eso sí, ni se les ocurra meter a la Contraloría en un informe de deuda pública, porque eso no lo vamos a permitir. Así que eso no está incluido en estos informes previos. Sí, los contratos que deriven de financiamiento internacional, eso sí incluyen, pero los convenios de deuda pública propiamente, de deuda externa, no están incluidos. Bien, otro tema importante es que la ley anticorrupción le dice que la Contraloría debe destinar de su presupuesto previamente asignado a la institución los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios y suficientes. Es decir, que no le van a dar más plata de la Contraloría, tendrá que hacer una modificación interna y nueva creación seguramente de una Dirección Nacional de Control de Contratos para
para cumplir con los más de miles de informes mensuales que se le van a venir a la Contraloría General del Estado, y va a haber 30 días para que el Ejecutivo reforme el reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Finalmente, para no alargarme en el tiempo, que creo que ya nos hemos alargado bastante, voy a hablar someramente del tema de la declaratoria de emergencia. En el tema de la declaratoria de emergencia, ya habían ciertos temas que ya estaban regulados en la codificación de las resoluciones del CERCOP. Sin embargo, esta ley anticorrupción lo que hace es subirlo a categoría de ley orgánica. Entonces, definitivamente el CERCOP sale fortalecido porque va a establecer, por ejemplo, cuánto es el tiempo máximo de publicación de las resoluciones como consecuencia de emergencia. Actualmente está en 5 días. También se establece que la declaratoria de emergencia no puede durar más de 60 días. Eso ya está en la codificación de resoluciones del CERCOP, un poco guardando relación con los estados de excepción. Si el presidente no puede, tiene ese límite de plazo, las entidades también deberán tener el mismo límite. Sin embargo, aquí ahora en derecho público, sobre todo en derecho constitucional, se está hablando de una nueva figura que la he escuchado de mi amigo, el doctor Juan Carlos Refrío Martínez Villalba, que exponía en la pandemia del caso de estado de excepción, de extremísima excepción. Estado de extremísima excepción. Es aquel estado de excepción que va más allá del estado normal de excepción. Por ejemplo, el COVID-19 es el típico ejemplo, que no alcanzan las regulaciones y las limitaciones constitucionales para un caso como el que estamos viviendo, ¿no? Otro tema también que establece esta ley anticorrupción es que las contrataciones de emergencia no pueden durar más del tiempo que dure las declaraciones de emergencia, lo cual 60 días, nosotros sabemos que una construcción de obra no dura 60 días, va a durar más tiempo, entonces va a tener que la entidad pedirle autorización del CERCOP para que regule más de ese tiempo, ¿no? Y aquí nos regula esta ley anticorrupción de que para escoger al proveedor se tiene que verificar la capacidad económica jurídica, salvo, dice, cuando haya extrema urgencia y necesidad de disponibilidad inmediata para proteger derechos constitucionales como la vida, la salud, la integridad personal, se debe obrar justificadamente estos requisitos. Entonces, claro, aquí ya un poco esta figura del estado de extremísima excepción viene a ser una excepción al estado de excepción. No hay que olvidarse de la disponibilidad de recursos financieros en emergencia. Igual para contratar se necesita la certificación presupuestaria, y aquí nos manda la ley a tener especificaciones técnicas, términos de referencia, estudios de mercado para obtener mejores costos de tiempo de entrega y forma de pago. Imagínense una entidad en emergencia que tenga que hacer toda esta carpintería administrativa y jurídica para pedir el informe favorable a la Contraloría. Yo no sé cómo se va a poder atender estas emergencias, porque la excepción está para el escoger al proveedor, pero no para el resto de temas. ¿Qué más? Pues también se permite que se obvien ciertas formalizaciones, ciertas formalidades, como por ejemplo la protocolización de contratos cuando no haya el sistema notarial. Eso fue lo que pasó en la pandemia. Algunas entidades no podían pagar porque el contrato no estaba protocolizado, el financiero no pagaba. O por ejemplo que contraten fiscalización cuando no hay tiempo para hacerlo, ¿no? ¿Qué otros comentarios? También nos dice esta ley que las entidades durante la emergencia le pueden pedir a la Contraloría General del Estado asesoría, sin que dicha asesoría implique vinculación en la toma de decisiones. Ya es pedirle demasiado a las entidades que le pidan un informe favorable en emergencia, y la Contraloría normalmente, si te responde de forma muy general, nunca responde temas puntuales y siempre dice que va a ser todo, pues, responsabilidad de la decisión que se tome, ¿no? Finalmente, pues la ley también trae sanciones por vinculación. Esa es una nueva inhabilidad. Cuando dos empresas han estado vinculadas, pues, y el CERCOP lo determine como tal, el ejemplo que vimos al inicio de nuestra charla, se va a suspender también
se va a suspender del registro único de proveedores como una nueva inhabilidad, ¿no? Y el CERCOP va a ser quien mantenga y determine cuáles son los procedimientos en los cuales se determine esta vinculación. Pero yo creo que igual esta vinculación, esta decisión que toma el CERCOP, siempre será pues impugnable en la vía administrativa y contenciosa administrativa, así que no será de inmediata aplicación. Em, ¿Qué más tenemos? Hay una figura que es la suspensión de procedimientos por vinculación. El CERCOP también lo puede suspender ciertos procesos por vinculación, pero yo pregunto ahí, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos en un proceso tres oferentes donde dos están vinculados y uno no está vinculado? Pues creo que lo justo sería ahí descalificar a los que están vinculados y mantener el otro en el mismo proceso, porque no debería, justamente lo que busca la sanción a la colusión es que no se perjudique a un tercero. Y el último comentario, en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría se regula la caducidad de la facultad determinadora de indicios de responsabilidad penal. La Contraloría va a tener 7 años para determinar indicios de responsabilidad penal en todos los delitos que constan en ese artículo. Y ahí el comentario es, el artículo dice delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Ahí se olvidaron, en cambio, del sobreprecio en contratación pública y de los otros que básicamente ese fue el nuevo que crearon, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la Contraloría tiene 7 años para determinar indicios de responsabilidad penal, sin perjuicio de, como esto es imprescriptible, pues la Fiscalía puede iniciar de oficio siempre estos procedimientos. Mi comentario ahí es que hubieran aprovechado la reforma en la Ley Orgánica de la Contraloría para poner en el artículo 26 también como facultad o como efecto de caducidad cuando los informes de Contraloría se aprueban por fuera de los 180 días que transcurren desde la orden de trabajo hasta la aprobación del informe. Porque ¿qué pasa? Cuando uno defiende funcionarios de Contraloría y el informe salió 6 meses después de los 180 días, la Contraloría, cuando resuelve estos recursos de revisión, dice, sí, me pasé, pero como la ley no me da caducidad, pues continuamos. Entonces, yo creo que hubiese sido bueno procura la tutela de derechos haber regulado este tema. Te agradezco, bueno, un poco las conclusiones, ¿no? de este conversatorio. La ley anticorrupción tiene aspectos positivos y otros que corregir y mejorar, como hemos visto. Las empresas privadas deben empezar a contratar programas de cumplimiento como políticas anticorrupción. El CERCOP y la Contraloría se fortalecen, en mi opinión, con esta ley anticorrupción. Se debe aclarar cuándo debe ser el momento en que se solicita el informe a la Contraloría General del Estado. En mi opinión, debería ser previo a la firma de los contratos, como era en la codificación de la Ley de Contratación Pública del año 2001. La Contraloría debe prepararse con una buena gestión para poder dar atención a los miles de requerimientos mensuales que van a venir para suscripción de informes de pertinencia y favorabilidad. Me parece a mí que la excesiva regulación de la emergencia la desnaturaliza y va en contra de los derechos fundamentales que el Estado debe proteger. Y finalmente tenemos 180 días para seguir debatiendo, analizando, conversando, masticando esta ley anticorrupción a efecto de que entre en vigencia. Yo te agradezco mucho, Luis Fernando, por la invitación a tu programa. Ahí dejo a los oyentes mi correo, mi página web y mis cuentas en redes sociales, Twitter y LinkedIn, donde me pueden seguir cuando gusten. Danilo, muchísimas gracias. Solo voy a recoger algunos puntos al respecto de tu análisis que estabas haciendo de la reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría. Por ejemplo, no involucran a la única que no está en la Constitución como que es imprescriptible, que es el sobreprecio. No la colocan en la caducidad. Eso tú sí has hecho la observación. La caducidad, claro, la Contraloría no hace un mea culpa cuando, por ejemplo, emite una determinación de glosa después de los 180 días de haber notificado la predeterminación. Tampoco hace un mea culpa cuando en el tema de los informes aprobados y las fechas de la orden de trabajo.
tampoco cumple con el término que tiene, o el plazo, perdón, de 30 días para calificar los recursos extraordinarios de revisión. Los 30 creo que son, eso sí, déjame ver aquí, tenía cuáles días son. Por ejemplo, de las multas, no respetan, una vez emitida la predeterminación, 60 días para determinar. Entonces, tenían Nunca lo hacen, correcto. Si para es hacer administrativa, nunca lo hacen. y la Procuraduría General del Estado, en varias absoluciones ha dicho, si la ley de la Contraloría le obliga a acatar tiempos, la Contraloría no está eximida de ese cumplimiento. O sea, ellos no pueden empezar a emitir resoluciones o predeterminaciones porque... Claro, porque se viola el debido proceso. Lo que pasa es que, claro, la Contraloría un poco se lava las manos y no, porque uno le dice, oiga, ha habido caducidad, violación del debido proceso, está por fuera de los términos. Dice, no, pero como la ley no me da efecto de caducidad, pues yo me demoro. Y alguna vez, creo que eso se sustenta en una teoría de Agustín Gordillo, que en su Tratado de Derecho Administrativo decía que, claro, la caducidad sancionadora tiene que estar previamente prevista en la ley. Si ese efecto no está en la ley, se entiende como se están persiguiendo sanciones de interés público. En teoría, digamos que la administración tiene cierta forma, ciertos efectos laxos de ciertos plazos. No estoy de acuerdo porque los términos deben cumplirse. Al administrado no se le permite incumplir esos plazos. Pero bueno, un poco creo que esa es de lo que he podido leer, esa es la teoría que están usando. Pero claro, en el contencioso ya se ven otro tipo de, otro tipo de análisis, inclusive les hacen contar los días para ver si han caído en caducidad o no. Claro, entonces yo creo que eh, eh, estamos ante una dicotomía, la hipernormatividad o débil normatividad de la institución del Estado. En este momento yo creo que hay esa ley es hipernormativa, además de que es hipernormativa. Es como dice Felipe Rodríguez, la administrativización del derecho penal. Exacto. Y yo creo que aunque el Estado tiene en dos materias la potestad sancionadora, la materia penal y el derecho administrativo sancionador, no son lo mismo. Tienen varias, no está una subsumida en la otra. Y además de eso, estamos violentando la gestión. Porque, ¿qué sucede aquí? El tema también es ideológico. Por ejemplo, con esta ley te va a decir alguien que es liberal cuando ve las consecuencias de la ley, ahí está, no puede una empresa pública progresar, no puede avanzar, el Estado no debe tener empresas públicas. Y no es así. Cuando hay en muchos países ejemplos de éxito de manejo de empresas estatales. Entonces, yo más bien creo que esta ley, la única opción que yo le veo, honestamente, y que queremos los gremios estar impulsando es la derogación. No le veo nada bueno. Entonces, pero eso obviamente deberá seguirse analizando. Tenemos gracias al tiempo 180 días. Esperemos que esto se pueda, por último, mejorar. Tampoco ser tan pesimista, intentemos tal vez mejorarla, pero hay que discutirla. Y por eso, Danilo, te agradezco muchísimo. Primero por la deferencia, por el tiempo y por los aportes que has dado. Esto nos ayuda mucho al ámbito académico y como está también en las redes sociales, va a poder ser conocido por todo el país y por todos aquellos países hermanos que tienen el honor de escucharnos. Entonces, muchísimas gracias, Danilo, y algunas palabras de despedida. Muchas gracias, Luis Fernando, por invitarme a tu programa. Efectivamente, pues esperemos que este conversatorio sirva como parte de un insumo para el debate académico nacional e internacional. Creo que pues con la amplia red de contactos que tenemos ambos, pues va a poder llegar a varios colegas para que puedan también analizar y conocer ese tema. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, hasta una próxima.